La parte de la leyenda negra que aquí afecta más ahora es la del 18, la de los filósofos. Una pérdida de identidad quizás estamos sufriendo también porque muchos españoles y europeos abrazan estas teorías. No, a mí esto de la leyenda negra me aburre bastante. Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Si no, uno no existe. Y España es uno de los países que efectivamente tiene imagen. Hernán Cortés no es solo un conquistador, es un gran emprendedor. Carlos II es mucho mejor, según nos cuentan hoy día los modernistas, es un rey menos hechizado y más exitoso de lo que se ha atribuido. ¿Por qué los viajeros románticos eligieron España para vivir aventuras? ¿España es un país de bandoleros, cármenes, toros y gitanas? ¿La Ilustración catapultó la leyenda negra contra España? ¿Cuál es la diferencia entre el español del siglo XVI y XVII con el del XVIII y el XIX? ¿España cambió el mundo? Hoy nos sumergimos entre la realidad de la imagen y los hechos con el profesor José Varela Ortega, con el único propósito de buscar la verdad histórica española. Solo aquí, en Trincheras Ocultas. Las dinastías son episodios en la historia de los países. En el caso de los Habsburgo, los países son episodios en la historia de la dinastía. Me parece una reflexión estupenda. Cuando escribió el libro, ¿usted estaba pensando en hacer un libro en contra de la leyenda negra antiespañola o no tenía pensado hacer un libro así de esta carga? ¿Qué piensa usted? A mí esto de la leyenda negra me aburre bastante. Me parece que es un arma política del momento, una literatura de batalla que si uno se dedica a esos periodos hay que recoger, que efectivamente el caso español tiene dos dimensiones. Primero, leyenda negra tienen todos los países que han tenido un imperio potente. Hay una leyenda negra en los ingleses, en Francia, desde luego, con la guerra de Argelia, la conquista y luego la guerra de Argelia. Hay películas sobre eso y de todo. De Alemania, que le voy a contar. Bueno, todo eso existe. El caso de España quizá tiene dos matices un poco distintos, ¿no? Aunque es muy parecido, ¿no? Una es que los españoles, incluso los de hoy, se lo toman en serio, cosa que no ocurre en otros países, salvo quizá en Estados Unidos, donde les importa mucho el que dirán. A nosotros también. A los franceses o ingleses mucho menos. Más bien recitan ese viejo refrán castellano de ladran o cabalgamos. No les importa mucho eso. Tiene usted un artículo en ese sentido muy descriptivo de Pierre Sonu, que es un historiador de Sevilla y el Atlántico, esa es su gran tesis, y el artículo lo publica en una revista de antropología para decir que, bueno, estos españoles tienen un problema, tienen una lata al rabo, lo que los ingleses llaman a chip in the shoulder, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Tienen un mosqueo, que diríamos con esto de su leyenda negra y tal. Todos hemos tenido eso, nadie nos lo hemos tomado excesivamente en serio. Es una literatura de batalla. Tiene un fondo, como le digo, es curioso porque los españoles hasta hoy día se lo toman en serio, aunque la parte de la leyenda negra que aquí afecta más ahora es la del 18, la de los filósofos, la de Montesquieu, Diderot, Voltaire, etc., que es la cola de la leyenda negra. Es más bien un ataque a la Francia católica con el pretexto de España. España es un país, como es un país católico, es un país atrasado, refractario a la modernidad, que rechaza todo cambio, encerrado en sí mismo, etcétera, etcétera. Están tirando por elevación contra la Francia borbónica de su época, ¿no? Tienen la mala suerte, tienen un éxito enorme, ¿no? España como algo
refractaria, eso lo ve muy bien el doctor Marañón, España como algo que no puede progresar, que es contraria al progreso. Y eso llega hasta hoy día, esa parte, pero eso es una parte en que ya lo de los españoles que matan a indios, que les abren el vientre a las indias, que cometen toda suerte de horrores, que es la leyenda negra de que usted ha vivido, como vive en Bruselas, conoce de Flandes, y que es la que Guillermo de Orange recoge, porque le interesa mucho para galvanizar ese movimiento, en el fondo nacionalista, frente a los Habsburgo, no tanto españoles. El ejército de Flandes, lo que hoy día llamaríamos españoles, es una minoría absoluta, ¿no? En el ejército de Alba, 30.000 me parece que era, o 40.000 personas, los españoles no llegaban ni a 10.000, el resto son flamencos, italianos, etc. Vamos, lo que hoy llamaríamos. Eso en el 18 ya no les interesa, ¿eh? No les interesa nada. Al revés, creen que el pecado español es el mestizaje, es lo contrario. Creen que lo bueno es lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos, que era una cosa muy pequeñita, de las 13 colonias. América era española y portuguesa, sobre todo española, incluido gran parte del territorio de Estados Unidos de hoy. Bueno, pues eso de comercio de blancos entre blancos, europeos con blancos americanos. Los españoles contaminan eso porque digamos, desarrollan un mestizaje, ¿eh? Y el mestizaje es una mezcla y en el código de los ilustrados es, digamos, un pecado intelectual, ¿no? Entonces la crítica es al español reaccionario, atrasado, etc. Y eso sí prende hasta hoy día. Si usted lee entre líneas la propaganda nacionalista de los actuales separatistas catalanes, verán que eso es lo que recoge. España, más allá del Ebro, es un país reaccionario, atrasado, primitivo. Eso es la parte que, digamos, ha tenido más éxito hoy día, o hasta hoy día. Relativo, ¿no? Porque, claro, Marx tiene unos artículos a mitad del 19, más o menos, en que dice que España es el país más desconocido, tal. Bueno, hoy día no podríamos decir eso. Es quizá el país más conocido de Europa en la medida que 70 millones de europeos vienen aquí todos los años. Bien puede usted decir que, bueno, vienen a la playa, o muchos de ellos. La playa lo mismo está aquí que en, no sé, en Cozumel, donde sea, ¿no? En la Dominicana. Pero en todo caso, España es un país muy visitado y muy conocido. Entonces, es más difícil mantener esa idea del país antiprogreso, atrasado, refractario, de un catolicismo reaccionario, etc. Pero bueno, algo de eso queda, ¿no? Algo de eso queda. Todo lo demás es una literatura de batalla que Guillermo de Orange o sus plumíferos aprovechan para galvanizar la resistencia nacionalista flamenca frente a los Habsburgo. Las sublevaciones no empiezan con Felipe II y el duque de Alba y toda esta historia, empiezan con el propio Carlos V, que por cierto, en fin, entra a saco en Gante, que es donde él nació, porque precisamente se oponían. Los Habsburgo tienen una política más bien centralizadora, sobre todo en los Países Bajos, y eso es lo que produce una resistencia muy, muy dura frente a los austrias, ¿no? Bueno, entonces es una literatura de batalla y tiene un interés relativamente episódico. Tiene un interés, que yo eso sí lo he aprendido, que es curioso, que es el verlo como el imperio Austria es un imperio blasfemo, porque en contra de la profecía de Daniel pretende ser un único imperio, pretende el imperio universal. Y eso solo se puede producir después de la nueva venida del Mesías. Por lo tanto, quien pretende eso, como decían los franceses, que
que pretendían los austrias, o decía Mauricio Guillermo de Orange, que pretendían los austrias, es un acto blasfemo en contra de lo que es la Biblia. Tenga en cuenta que esa época es una época donde la gente lee la Biblia. Bueno, la reforma es la lectura de la Biblia. Y se toma literalmente en serio, independientemente de que crean o no, ellos se toman literalmente en serio lo que es la religión y que tienen una cultura del pecado muy distinta a la nuestra. Estos conquistadores o encomenderos, lee usted los sermones en contra de ellos, los sermones en la Dominicana y en otros lugares, se aterrorizan. El hecho de que les digan que van a morir por maltratar a los indios, van a morir en pecado y que van a arder eternamente, para ellos eso es algo, para nosotros es como mucho, incluso si somos creyentes, es algo, bueno, es una imagen, es una metáfora. No, ellos se ven ardiendo literalmente y muchos de ellos, o algunos, se desprenden de todos sus bienes, de los indios que tienen encomendados, de todo, y dejan a sus familias en la indigencia, que tienen que acudir al virrey, porque creen que van a morir en pecado. El hecho de decirles, estáis en pecado y no os vamos a absolver, no os vamos siquiera a confesar, les produce terror. Es decir, que es una época muy distinta, muy distinta. Eso es lo que fabrica en muy buena medida esto de la leyenda negra, sobre todo la flamenca. Estos españoles son demonios del mediodía, son demonios y quieren un imperio universal y van a hacer en Flandes lo mismo que han hecho en América. Lo de América no les importa mucho, les importa como ejemplo para galvanizar la resistencia anti-Habsburgo. Perfecto, porque yo creo que tocamos todo y hablaba de literatura de batalla. Quizás eso también es lo que está sucediendo ahora un poco. Al escribir tanto sobre la leyenda negra, parece que queremos volver a entrar en una literatura de batalla sobre hechos, como usted ha dicho, episódicos. ¿Piensa que son necesarios estos libros o piensa que hay que contar los hechos con una perspectiva más panorámica? ¿Cómo piensa que se debe enfocar el futuro ahora de esta No, literatura? bueno, la literatura de ahora no es tanto de batalla como efectivamente tiene una dimensión antieuropea en general e indigenista, y que ve estos procesos de encuentro, conquista, llámele usted lo que quiera, de proyección del mundo occidental en América y en otros lugares, lo ve como un efecto de imperialismo cultural, además de biológico, etc. Y eso es lo que les parece que hay que rechazar, ¿no? Y que hay que enfrentarse a el modelo occidental de vida, ¿no? Va más allá que la cosa española, francesa, inglesa, etcétera, británica, ¿no? Va más allá, ¿no? La cosa tiene ahora un componente contracultural. Estas gentes nos quieren introducir en un modelo, forzosamente en un modelo que no es el nuestro. Hay una batalla cultural que es un poco distinta. Tiene desde luego elementos comunes, pero es distinta. Hay algo distinto. Esto de los pueblos indígenas de Canadá, o algunos de ellos que dicen representarles, porque hay que saber, en eso hay, naturalmente es un negocio también, ¿no? Dicen que el mundo, la democracia liberal es una imposición de Occidente y es en definitiva una forma de imperialismo. Bueno, pues eso no se hubiera podido decir hace 100 años, ¿no? Incluso hace 80. Y ahora está ahí, está ahí. Una pérdida de identidad quizás estamos sufriendo también porque muchos españoles y europeos abrazan estas teorías.
Sí, bueno, efectivamente hay una duda de nosotros mismos. Efectivamente se produce bueno, es una época de crisis cultural y se produce una duda muy profunda de nuestro propio modelo. Bueno, este es un modelo, ojo, muy reciente, tiene 100 años. Es decir, tenga usted en cuenta esto de la democracia limitada, occidental, parlamentaria, del Estado de Derecho, donde se respetan las minorías y lo que llaman los británicos the rule of law, ¿no? Pues eso es junto con elecciones masivas, democracia, en ese sentido, es un modelo muy reciente, es de la Primera Guerra Mundial. Piense usted que en 1916, incluso en plena guerra, de 10 ingleses, hombres, de mujeres ni hablemos, mayores de edad, 4 no tenían derecho a voto. O sea que Inglaterra no, en fin, el Reino Unido no era un país atrasado, ¿no? Precisamente. Es un producto de la Primera Guerra Mundial, en casi todos los sitios. En Francia las mujeres no tenían derecho a voto. Bueno, eso es un desarrollo posterior a la Primera Guerra Mundial. Esto que llamamos democracia de masas, con resultados inciertos en la primera oleada democrática y en algunos casos trágicos, como en Alemania. Bueno, pues es algo que se desarrolla con un paso mucho más firme a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque se impone la victoria, sobre todo la victoria americana, por lo menos en la mitad de Europa y en otros lugares, incluso lugares derrotados como Japón, ¿no? Pero es algo muy reciente. Eso debemos, y ahora es discutido, está en crisis, hay, digamos, sectores de la población desafectos y que ven eso con cierta prevención, y en algunos lugares, como decimos, de pueblos, digamos, con presencia de, digamos, elementos autóctonos originarios, pues lo ven como una imposición occidental. Muy curioso esta parte. Bueno, eso ya Sí, lo ha leído usted y lo sabe, ¿no? Sí, sí, sí. También otra parte que hemos tratado durante la entrevista es esa guerra civil que hablábamos que sucedió en Flandes en ese momento entre católicos y protestantes, que yo creo que es una cosa que yo que estoy allí viviendo, es interesante también ver cómo Bélgica, en contraposición a los Países Bajos, sí que tiene un legado un poco más católico, porque al fin y al cabo era lo más ligado al imperio y hay bastantes iglesias, por ejemplo en Malinas, la mayoría de iglesias son católicas, como que se ve que realmente ahí el catolicismo era una parte que aguantaba del imperio. Ahí se hace, bueno, eso se debe a los tercios de Flandes, ¿no? Desde luego a Alejandro Farnesio y a tantos grandes generales del imperio, Habsburgo, Austria, que efectivamente defienden el catolicismo de esas provincias que no quieren ser englobadas por la hegemonía protestante de lo que hoy día es Holanda. Fíjese, yo veo luego la guerra que tiene Bélgica con los Países Bajos, luego en esa guerra, creo que la raíz viene de este conflicto. Sí, sí, claro, viene de ahí. sin duda, sin duda. Eso defiende la identidad católica de Bélgica, de lo que el día es, de los estados flamencos meridionales, que se llamaban, meridionales, sí, sí. Que es, bueno, lo que usted conoce, que es Balones y en el sur, que era el centro, por cierto, rico en el 19 porque tenía las minas, y flamencos en el norte, pero flamencos católicos, frente a los holandeses. Bueno, eso es así, ¿no? El tema religioso es fundamental en esa época. Y ya para acabar, muchísimas gracias por la entrevista, profesor. Espero que haya estado cómodo. Quiero preguntarle ya una perspectiva a futuro. ¿Cómo ve a Europa o cómo ve a España en un futuro en cuanto a estos valores que estábamos hablando?
que parece ser que nos estamos olvidando de nuestra identidad? ¿Piensa que es posible recuperarla o poder hablar incluso de los Habsburgo sin que te tilden de fascista o lo que quieran tildarte? ¿Piensa usted que es posible un futuro un poco más esperanzador o vamos a tender a ser pesimistas? Bueno, yo no sé si a mí me pagan por organizar el pasado, no por vaticinar el futuro, pero me pagan cuando me pagan, ¿no? Pero bueno, a mí esta idea de erosionar nuestra propia identidad como ciudadanos libres e iguales, ¿no? El nacionalismo o la nación francesa, belga también, italiana y española y portuguesa, es la idea de una nación de ciudadanos, ¿no? Amenazar eso con tendencias de otro tipo de nacionalismo, que ahí sí tiene una raíz romántica, está en Fichte, y en otros pensadores alemanes resentidos en contra de la Ilustración francesa, que es un nacionalismo de tipo identitario, étnico, cuando no supremacista o racista. Eso sí me parece, vamos, no es algo para mí un plato de buen gusto, y creo que eso acaba muy mal. Aquí hemos construido con muchas dificultades y muchas miserias y horrores, hemos construido una identidad democrática, de democracia y Estado de Derecho. Es inquietante que eso se ponga en cuestión y dudemos de algo que ha sido muy difícil de construir. Entre otras cosas porque es un producto de la cultura, no es natural. Esto de que la democracia occidental, parlamentaria, de respeto a las minorías, al imperio de la ley, como decimos en castellano, a la separación de poderes, a los jueces, etc., a la libertad de prensa, todos esos fundamentos que hay de controles y equilibrios, como decían los founding fathers americanos, eso es una conquista cultural, ¿sí? No es un producto natural. Lo natural, en eso Adam Smith tenía mucha razón, lo natural en economía es el monopolio, no la libertad de comercio. Y lo natural en política es el despotismo, no es la democracia que respeta minorías, Estado de Derecho y separación de poderes. Eso es un producto cultural. Si no se cree en ello, o grandes grupos de población dejan de creer en ello, para mí eso es preocupante. Yo no le diría más, pero eso es preocupante, pero yo reconozco que le estoy dando no estoy hablando como historiador, le estoy dando una visión como juicio de valor personal. Uno cree en esos valores, pero son valores culturales en los que hay que creer. Si no se cree en eso, es muy complicado que estos sistemas pervivan. Pues muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Ha sido un auténtico placer. No, gracias a usted. No, muchas gracias, a su disposición. Y voy a despedir el vídeo por aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado hasta el final. Creo que hoy nos llevamos una gran lección histórica del profesor José Varela Ortega. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.